Estamos dando unos minutitos para que tal vez se conecten. Ya en unos 2 minutos empezamos. Diga. ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? Buenas noches, licenciada. Solo para, yo no sé si me escucha. Sí, sí le escucho. Sí, sí se le escucha. Hable. Solo para informarle que varios compañeros no van a poder unir que el tráfico. Ujú. Sí, está Bueno, bien. sí, solo Me para avisó. informarle que hoy de plano no va a haber mucha. Sí, comprendo eso. Sí, vamos a tratar de ser un poco más flexibles con la cuestión de la asistencia, ¿verdad? Porque entendemos la situación que estamos viviendo. Sí, vamos a dar clase porque tenemos, como nuestra clase es virtual y hay compañeros que están, conectados, entonces vamos a después. Yo entiendo que hay muchos compañeros que están atrapados en el tráfico. Entiendo mucho eso, pero nosotros tenemos orden de dar la clase virtual, entonces tenemos que hacer la clase como está programada, ¿verdad? Para el día de hoy, por favor. Los compañeros, vamos a tratar de ser un poco más flexibles, como les digo, con la asistencia y los compañeros que no puedan estar por este motivo, pues ojalá que logren ponerse al día para la próxima clase, ¿verdad? Entonces, se recuerdan que la clase anterior que Sí, le tuvimos, corté. ¿perdón? ¿Alguien habló? Es que ¿Alguien habló? al momento que van ingresando los compañeros, se les activa automáticamente el micrófono y Ah, los bueno, cierran rápido. Por eso es que hay algunos que se escucha como que hablan y ah, rápido bueno, los cierran, Linda. bueno, está bien, muchas gracias por avisarme. ¿Se recuerdan que en la clase anterior que tuvimos, Licha, me quiere hablar Jacqueline? sí, dejó una tarea, Ligda. Sí, por eso, ahorita vamos a retomar la clase anterior, ¿verdad? ¿Se recuerdan que estábamos hablando de lo que era notario? ¿Quién me puede dar una definición? Hablamos de eso, una definición, pero de forma técnica. ¿Qué es notario? Por favor, Yo encontré una. dígalo. Eh, Como usted nos dio la que decía el libro, pero yo encontré una también que decía, un notario es un profesional del derecho autorizado para dar fe pública en actos y hechos jurídicos. Su función principal es garantizar la autenticidad y legalidad de documentos y acuerdos, además de ofrecer asesoría jurídica en diversos trámites. Los notarios suelen redactar, autorizar y registrar documentos como contratos, testamentos, escrituras y actas. También son responsables de preservar la seguridad jurídica al actuar como testigos imparciales en transacciones legales. Está bien, más o menos es parecida a la que hablamos el día de la clase presencial. Entonces, como yo les dije, ¿verdad? Lo importante es que tenga todo lo que más o menos yo les puse el ejemplo que se las escribí en el pizarrón, ¿se recuerdan? Que contenga todos los elementos de la definición que yo les di. Entonces, Licenciada, esa está parecida, ¿verdad? Entonces, si usted quiere tomar esa, está bien, y si no puede tomar la que está en el texto, ¿verdad? O la que yo les di, que se las escribí en el pizarrón en la clase anterior. ¿Quién iba a hablar? perdón, licenciada, yo también tengo una, pero más corta también, ¿verdad? Está bien, Entonces, dígala, por favor. que un notario es un funcionario público autorizado por el Estado para dar fe de actos, contratos y documentos, otorgándole la legalidad y autenticidad mediante su firma y sello. Pero ¿será que en nuestro país el notario es un funcionario público? ¿Qué dicen ustedes? No, puede ejercer como, como funcionario público, pero no es su principal función, diría yo. No es un funcionario público porque no va a depender de un sueldo del Estado, ¿verdad? Ni le está trabajando al Estado, sino que es un profesional del derecho, principalmente, y él le trabaja más que todo a particulares.
que él tiene una potestad que el Estado le da, que es la fe pública, porque está en la ley, en el artículo 1, donde dice el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Pero sí es cuestionable que diga que es un funcionario público porque nosotros platicamos, se recuerdan, y dijimos que formamos parte del sistema latino y en realidad más que todo es un profesional del derecho, ¿verdad? Que actúa, se puede decir, de una forma autónoma y ejerce entre particulares, que sí tenga que ver dentro de la función pública, sí, en cuanto al ámbito de que ejerce funciones en base a la ley y tiene una fe pública notarial, ¿verdad? Gracias, licenciada. Voy a corregirlo para poderle dar más sentido a mi respuesta Pues y así es que pues. yo le entiendo lo que dice su definición, pero es para que usted no se vaya a confundir o nos confundamos nosotros y pensemos que es un funcionario público, porque en sí es un profesional del derecho y su profesión es de carácter liberal, ¿verdad? Sí, Bueno, sigamos. exactamente, tiene razón. Somos Bueno, independientes como sigamos. profesionales del derecho. Exacto. Muchas gracias. No está mal la definición, solo hago esa salvedad, ¿verdad? Ustedes pueden escoger su definición, pero sí es importante que tengan una definición que sea completa y que sea de forma técnica y legal, ¿verdad? No es solo, es un tal cosa, no, es un profesional del derecho que ta. ¿Alguien me la puede dar? Conforme me puede leer la definición de notario que yo les escribí el día de la clase anterior, presencial, por favor. Es el profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados a ese fin, confiriéndolos de autenticidad, conservando los originales de estos y expidiendo copias que den fe de su contenido. En su función está, en su función está contenida la autenticación de hechos. Gracias, Jacqueline. Jacqueline es la niña que me presta el micrófono, ¿o no? Sí, sí, Digna, Sí, es sí, que yo para pero irles identificando. es que estamos fuera y casi no hay internet, pero aquí estamos haciendo el intento. No hay problema, no hay problema. Y disculpen, yo no tengo la potestad para suspender clases si no me lo indican. Entonces a nosotros nos dijeron, por favor, están suspendidas las clases presenciales, no así las clases virtuales que sí se van a impartir. De esa forma, yo estoy tratando también de impartir con los compañeros que estén, repito, para los que se acaban de incorporar. Entiendo la situación que estamos viviendo el día de hoy por la cuestión de los paros, pero después que se pongan al día o que se vayan incorporando los compañeros o a través del celular o como les sea posible, y si de plano no les es posible, pues después que se pongan al día, por favor. Gracias. Entonces les pasamos nota. Por favor, gracias. Luego tenemos que estábamos platicando también en la clase anterior, después de ver lo que es la definición de notario, que no es que no la hayamos visto, pero es que yo les decía que sí tienen que hacerlo de una forma más técnica, ¿verdad? Tener una definición más apegada a derecho y apegada a la ley. Bueno, en el artículo 2 del Código de Notariado, por favor, decreto número 314, apréndanse que es el decreto número 314. En el artículo segundo, habíamos platicado también que para ejercer el notariado se requiere, únicamente habíamos visto un inciso, ¿se recuerdan? Que es primero ser guatemalteco natural. Entonces, había yo dejado una mini tarea en el sentido de que ustedes mismos se preguntaban qué la diferencia entre un guatemalteco de origen y un guatemalteco natural. ¿Quién me puede responder aparte de Jacqueline? Porque yo sé que Jacqueline
es muy, ¿cómo se dice? Le gusta participar, es muy colaboradora y me parece que está bien así, pero también hay otros compañeros que necesito escucharlos también y que necesito que participen dentro de la clase, por favor. A ver, ¿quién hizo la tarea? ¿Lo que se les dejó? Es licenciada. Buenas noches, Mariana. Licenciada, yo no sé si aquí aplica el artículo 145 de la Constitución Política de la República. Léalo, veamos, léalo. Dice artículo 145, nacionalidad de centroamericanos. También se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica, si Gracias. adquieren domicilio en Guatemala. Muchas gracias. Bueno, entonces, en base a los artículos que leyeron, que yo les pedí en la clase anterior, repito, en la clase virtual que tuvimos, ¿cuál era la diferencia entre un guatemalteco natural y uno de origen? ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿O qué encontró? Porque esa era una tarea que se les dejó. ¿Me puede decir, por favor? ¿Algún otro compañero o compañera, por favor, que esté conectado o conectada? Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Wilfido, cuénteme. Dice que yo encontré en el artículo 7 la ley de nacionalidad. Ajá. Indica que para efectos de esta ley los términos natural, de origen y por nacimiento referidos a la nacionalidad son sinónimos en el término nacional por nacimiento. Incluyen tanto la nacionalidad por jus soli como por jus sanguinis. Los términos de centroamericano y de Centroamérica comprenden a las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica. Está bien. Entonces, anótenos, compañeros, por favor. Dijo el artículo 6. Artículo 7 de la ley de nacionalidad. 7 de la ley de nacionalidad. ¿Lo puede leer otra vez, por favor, para que quede más claro? Disculpe, porque sí es cierto que estamos teniendo un poquito de problema con el internet, que a veces se oye entrecortado. Por favor, disculpe. Muy bien, Lida, muy bien. Lo leo nuevamente. Artículo 7 de la ley de nacionalidad, decreto número 1613, el cual indica: para los efectos de esta ley, los términos de natural, de origen y por nacimiento referidos a la nacionalidad son sinónimos. El término de nacional por nacimiento incluye tanto la nacionalidad por jus soli como por jus sanguinis. Los términos de centroamericano y de Centroamérica comprenden a las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica. Gracias, gracias, Wilfido. Entonces, ¿estamos claros con la pregunta o con la duda que teníamos en la clase anterior? ¿Qué es jus soli? Eso sí no vi, yo sí sabía lo del artículo, pero no sabía qué significa eso. Bueno, entonces, alguien que le diga, Wilfido, búsquelo y le responde a la compañera, por favor. Usted que tenía la ley ahí, por favor, en la mano. Licenciada, yo solo quería agregar lo que encontré según la investigación que hice. ¿Algo sobre lo que estamos hablando al respecto? Sí, de los guatemaltecos de origen y los guatemaltecos naturales. Bueno, léalo, por favor. Son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de Guatemala. También son guatemaltecos de origen los hijos de padres o madres guatemaltecos nacidos en el extranjero. La nacionalidad guatemalteca de origen es irrenunciable. Para optar al reconocimiento de guatemalteco de origen se debe presentar los requisitos ante el Registro Nacional de las Personas, o sea, en el RENAP,
y en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso es en relación al guatemalteco de origen. Y en relación a lo que es un guatemalteco natural, son guatemaltecos naturales los nacidos por nacimiento de otras repúblicas de Centroamérica. Para ser considerados guatemaltecos naturales, se debe solicitar ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Para ser guatemalteco, ¿qué dijo? Disculpe. Guatemalteco natural, Ajá. naturalizado, ¿verdad? Debe de ser de las repúblicas de Centroamérica y también debe solicitarlo ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. También encontré algo curioso en donde dice que un guatemalteco de origen es alguien nacido en el país, pero también en naves o aeronaves guatemaltecas, o hijo de padres guatemaltecos nacidos en el extranjero. Y un guatemalteco natural es un nacional por nacimiento de otras repúblicas de Centroamérica. ¿Qué artículo es? Eso se encuentra en el Código Civil, en el artículo 21, y también lo encontré en la Constitución Política de la República de Guatemala y en el artículo 6 de la ley en el decreto 1613 de la Ley de Nacionalidad y sus reformas. Pero en la ley de nacionalidad lo acaba de leer el compañero en el artículo 7. Léalo, Ajá, por favor. pero también está en el artículo 6, licenciada, también hace mención de Lea los el artículo guatemaltecos. 6, por favor. Ahorita se lo voy a leer. ¿Y el de la Constitución? ¿Qué artículo lo encontró? En el artículo 6, encontré muy bien, el artículo 6 dice la nacionalidad adquirida o recuperada conforme a una ley anterior se conserva bajo el imperio de otra posterior. Esto no significa convalidación de actuaciones nulas conforme al derecho. Y de ahí ya viene la explicación de lo que leyó el compañero en el artículo 7 de los términos de natural y de origen. Pero según la ley de nacionalidad, según el artículo 7 de la ley de nacionalidad, que es una ley más específica porque es la de nacionalidad, léala otra vez, por favor, compañero. Muy bien, artículo 7. Para los efectos de esta ley, los términos de natural, de origen y por nacimiento referidos a la nacionalidad son sinónimos. El término de nacionalidad por nacimiento incluye tanto la nacionalidad por jus soli como por jus sanguineus. Los términos de centroamericano y de Centroamérica comprenden a las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamericana. Jus sanguíneo es por el vínculo sanguíneo de los padres. Ajá, sí. ¿Y el otro cuál era? ¿El jus qué? Jus El soli. Sí, ese es determinado para el que nace. Exacto. Y Bueno, fíjese entonces, que perdone que la interrumpa, Lita. Yo hice no mi tenga pena. investigación y Ajá. basándome en el artículo 7 de la Ley de Nacionalidad, que ahí sí que apoyo lo que leó Wilfrido. Según yo, los videos y todo lo que vi es que es lo mismo naturalizado que de origen, según ese artículo 7. Y Natural, también, es lo mismo natural que de origen. Vienen a hacer lo mismo, pero tienen que hacer el trámite ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, los que son centroamericanos. Estamos claros ahí, ¿verdad? O sea, Licenciada, diga, ¿quién habló ahorita? licenciada, yo encontré el artículo 144 de la Constitución, Ajá, donde dice léalo, por favor. nacionalidad de origen. Dice, son guatemaltecos de origen, los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves, aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos, nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de los funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele de su nacionalidad. Exactamente. Entonces, según la ley de nacionalidad, el artículo 7 son sinónimos, dice. Pero eso no quiere decir que los centroamericanos que quieren ser guatemaltecos, naturales o naturalizados, digamos,
no tengan que hacer un trámite. Sí tienen que hacer el trámite ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. No es que yo nací en El Salvador, en Honduras, y ya estuvo, o en otro país y ya estuvo, que ya, como soy de padre guatemalteco. No, sí tienen que hacer el debido trámite ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, Es que estamos claros. sí, eso Perdón. incluso eso lo indica el artículo 9, según lo que leí también, que dice que le corresponde al ministerio, o sea, al Ministerio de Relaciones Exteriores, todo lo relacionado con la nacionalidad guatemalteca, salvo los trámites especiales que esta ley establece y sin perjuicio de los recursos que procedan, o sea, lo que usted está indicando, ¿verdad, Lic? Así es, Jacqueline. ¿Alguna otra quiera para que avancemos? ¿Podemos seguir avanzando? ¿Sí? Yo también hice la tarea, Lida, pero Diga, ¿qué quiere aportar? Cuénteme, Ruth. yo hice como un resumen. El guatemalteco de origen la adquiere la nacionalidad guatemalteca por nacimiento de acuerdo en los criterios establecidos en el artículo 144 de la Constitución. Y el Ujú. guatemalteco natural la adquiere nacionalidad guatemalteca mediante un proceso de naturalización de conformidad con la ley. Entonces, las principales diferencias entre ambos es que los guatemaltecos de origen adquieren la nacionalidad por nacimiento, mientras que los guatemaltecos naturales la obtienen mediante el proceso de naturalización. Exacto, muy bien, bonito resumen. Está bien, me parece. Porque saben que al final van a ser guatemaltecos todos, pues, pero solo que unos tienen que hacer el trámite correspondiente ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Bueno, entonces, estamos ahí, ¿verdad? Para seguir. Sí, Lic. Sí, licenciada. Bueno, Esa tarea me la dan la próxima semana, me la entregan de manera escrita, los que la hicieron, por favor. La guardan y me la dan la próxima semana. De acuerdo, licenciada. Bueno, seguimos. Ser guatemalteco, entonces, para ejercer el notariado, según el artículo 2 del Código de Notariado, se requiere ser guatemalteco natural, no de origen, natural. Quiere decir que un centroamericano, si hace el trámite correspondiente, podría llegar a hacerlo, ¿verdad? Mayor de edad, mayor de edad. ¿Cuál es la mayoría de edad acá en nuestro país y cuál es el fundamento legal de esa mayoría de edad? Ustedes me la dieron la vez pasada. ¿Cuál es? Según el Código Civil, según Yo tengo el artículo 8 del Código Civil y el 147 de la de la Constitución. Constitución. A ver, ¿qué dice el artículo 8? Perdón. Denme un segundo porque sé que no la tengo aquí a la mano. El artículo 8 de la Constitución, Lida, Ajá. eso se refiere a los derechos del detenido. Entonces no es ese. Es la No, pero el capacidad, del Código Civil, el licenciada. de De lo que es el Código Civil, exacto. el de Nada la que el capacidad. Código No Penal, sé nada si de quiere eso. que se lo lea. Por El favor. artículo 8, ¿lo va a leer, Nini? Ok. Artículo 8, capacidad. La Ahí está. capacidad para el ejercicio de los derechos civiles se adquiere por la mayoría de edad. Son mayores de edad los que han cumplido 18 años. Los menores que han cumplido 14 años son capaces para algunos actos determinados por la ley. Pero en este caso la mayoría de edad son 18 años, ¿verdad? Los Sí, 14 más que 18. todo, los 14 más que todo es para cuestiones de trabajo, ¿verdad? Pero es relativo también, ¿verdad? Entonces, Sí, en este caso, la mayoría de edad sería 18 años, al sí, y lo artículo indica 2. también. Y el 147 de la Constitución. ¿Qué establece el 147 de la Constitución? ¿Lo Dice puede leer? ciudadanía. Son Ajá, ciudadanos los guatemaltecos mayores de 18 años de edad. Los ciudadanos no tendrán más limitaciones que las que establece la Constitución y la ley. Esa Constitución y la ley. gracias. Entonces ya estamos claros con eso. Del Estado seglar, ya lo hablamos. Domiciliado en la República.
salvo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 6. Pues pasemos al inciso segundo del artículo 6, que dice: los cónsules o los agentes diplomáticos de la República acreditados y residentes en el exterior que sean notarios hábiles conforme esta ley. Hay algo importante que ustedes preguntaron y se los quiero leer. Que se los quiero leer para que tengan ustedes un mejor panorama. Domiciliado en la República es lo que se conoce como el deber de residencia. Esta norma es la que permite ejercer libremente el notariado en cualquier lugar de la República, ya que no impone limitaciones con respecto al territorio. Incluso se puede ejercer fuera del territorio nacional cuando los actos y contratos van a surtir efectos en Guatemala. Tal es el caso de los cónsules regulado en el numeral 2 del artículo 6 del Código de Notariado, que es lo que acabamos de leer, y en los casos de que el notario guatemalteco estuviera en el extranjero, regulado en la ley del organismo judicial. ¿Quién levantó la mano? Yo, Ligda, qué pena, pero es que fíjese que, eso le iba a comentar. Yo encontré el artículo 27 del Código Notarial y el 43 de la LOE, y De la LOE. establecen lo mismo de la LOE, lo que usted estaba diciendo, que en el 43 de la LOE establece que cuando sean notarios, dice que los funcionarios diplomáticos guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para hacer constar que presencian y circunstancias que le consten autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan que surtir efectos en Guatemala. Podrán autorizar los notarios guatemaltecos. Asimismo, podrán autorizar los notarios guatemaltecos y todo lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha en que fueron protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará de forma establecida en el artículo 38, que era algo de lo que hablábamos en la clase, de que usted dijo de que no podían sacar el protocolo. Y el otro que vi fue el 27, que es lo que dice usted ahorita, que si ellos pasan de un año, dice acá, o sea que el notario que tenga ausentarse de la República por un término mayor de un año, deberá entregar su protocolo al Archivo General de Protocolos en la capital y en los departamentos al juez de primera instancia, quien lo remitirá al referido archivo. Si la ausencia del notario fuere por un plazo menor, lo depositará en otro notario hábil, debiéndose dar aviso firmado y sellado por ambos notarios al director del Archivo General de Protocolos en la capital, a un juez de primera instancia del domicilio del notario cuando no lo tenga en el departamento de Guatemala, quien lo deberá remitir al Archivo General de Protocolos dentro del término de 8 días. El aviso indicará el nombre y dirección del notario en que quede depositado el protocolo. Y de ahí establece lo demás, requisitos. Pero era lo que teníamos en duda el otro día, de que si una persona que estaba en el extranjero viviendo y no tenía domicilio acá podía ejercer el notariado, pero en realidad, según entiendo yo esto, si se ausenta más de un año, no puede tener los protocolos ni nada hasta que ya esté acá dentro del país. Pero es que acuérdese que el notario que tiene su residencia en el extranjero, por eso aquí lo dice. Los casos en que el notario guatemalteco estuviera en el extranjero, que aparece regulado en la ley del organismo judicial. ¿Alguien tiene su ley del organismo judicial? Ahí podemos resolver esa duda. ¿Qué artículo lee? ¿El 43? No. No, no me recuerdo porque no la tengo aquí a la mano, pero está regulado lo del ejercicio del notariado en el extranjero. Donde esté el Aquí ejercicio del notariado en el extranjero, ahí es donde aparece en la LOJ. Creo que es el dice 43. actuación notarial. Ujú, El 43 dice actuación notarial en el extranjero. Entonces ese, por favor, léalo. Los funcionarios diplomáticos y consulares guatemaltecos, cuando sean notarios, están facultados para ejercer constar hechos que presencien y circunstancias que le consten y autorizar actos y contratos en el extranjero que hayan de surtir efectos en Guatemala. Asimismo, podrán autorizar los notarios guatemaltecos y todo
Todos lo harán en papel simple, surtiendo sus efectos legales como acto notarial a partir de la fecha que fueron protocolizados en Guatemala. La protocolización se hará en la forma que establece el artículo 38 de esta ley. Exacto, Habría o sea que lo que pasa es que el notario no va a sacar su protocolo del país. El notario guatemalteco que está en el extranjero, primero tiene que hacer documentos que sepa que van a surtir efectos acá en Guatemala, pero no los va a hacer en protocolo, los va a hacer en papel simple. Por eso es que se protocolizan. Incluso si él vive allá y no lo puede, y no lo va a venir a protocolizar, se lo envía a otro notario que esté aquí para que lo protocolice. Y excelente, para que pueda ya me quedó más surtir claro. efectos, para que pueda surtir efectos acá en Guatemala. Bueno, sigamos chicos, porque si no, no avanzamos mucho. Bueno, luego, porque apenas vamos por el primer inciso del artículo 2. Luego tenemos el segundo inciso del artículo segundo del Código de Notariado, decreto número 314, para que se les quede. Dice, segundo, haber tenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. ¿A qué se refiere? Tener el título facultativo. Usted está estudiando una carrera universitaria y va a ser un profesional del derecho. Entonces, cuando usted llene todos los requisitos que la facultad y la universidad le está requiriendo, usted va a obtener el título. Usted va a obtener 3 títulos: abogado, notario y también licenciado en ciencias jurídicas y sociales, ¿verdad? Entonces, usted puede estudiar en cualquiera de las universidades de la República. En este caso, ustedes son y van a ser egresados de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Sí, pero si usted no estuviera acá en Guatemala o haya una persona que viva en el extranjero y estudió allá y se quiere incorporar, a eso se refiere la incorporación con arreglo a la ley, entonces es necesario que venga y se incorpore, y eso solo lo puede hacer en la Universidad de San Carlos, no lo puede hacer en una universidad privada. Eso es exclusivo de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estamos claros ahí, ¿verdad? Diga, como lo regula el artículo 83 de la Constitución. Léalo, por favor. Artículo 87, perdón. Reconocimiento de grados, títulos, diplomas e incorporaciones. Solo serán reconocidos en Guatemala los grados, títulos y diplomas otorgados por las universidades legalmente autorizadas y organizadas para funcionar en el país, salvo lo dispuesto por los tratados internacionales. ¿Qué artículo es? Dijo, disculpe. 87 de la Constitución. ¿Sabe qué? Yo lo que hago es que pongo al margen de mi ley o del Código de Notariado, pongo el artículo de la Constitución o de otra ley para que yo lo tenga presente, porque obvio se me va a olvidar, pero si yo lo agrego al margen, entonces ahí lo tengo. Por eso es que los códigos se deben de tener subrayados con observaciones, porque ahí sí que es para efectos también de estudio, ¿verdad? No tenerlo así tan nuevecito, no. También tenemos que usarlo. Anotar ahí, hacer nuestras anotaciones al margen de otras leyes. Y es bueno que lo hagan, es algo que sugiero, ¿verdad? Luego tenemos siempre el artículo segundo del Código de Notariado, decreto número ¿qué? No oigo. 314. 214. Bueno, en el inciso tercero, otra de los requisitos para ejercer el notariado, importante, haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación, en su caso, ¿verdad? Y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Ya me gradué, pero no porque ya me gradué, ya tengo el título facultativo, yo tengo que hacer este trámite, y este trámite es de haber
ir a la Corte Suprema y registrar en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usará con el nombre y apellidos usuales. Generalmente aquí en Guatemala se pone el nombre completo en el sello, ¿verdad? Es un sello de hule que se usa y usted manda a hacer su sello y generalmente se pone el nombre completo del notario o notaria. O sea, al referirme al nombre completo es si tiene 2 nombres y sus 2 apellidos, ¿verdad? Y abajo tiene que decir abogado y notario. A eso me refiero, y que está, el registro se hace mediante certificación que extiende las facultades. O sea, usted tiene que llevar una certificación que le extiende la facultad de derecho y además la firma y el sello que se registran son los que va a utilizar el notario en su ejercicio profesional. O sea, usted no puede ir solo a hacer el sello. Usted tiene primero que registrar ese, o bien si lo hace, lo tiene que ir a registrar también a la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Luego lleva ya una nota a donde le van a hacer el sello para que ellos ya puedan hacerle su sello como usted registró como se registró el sello correspondiente, igual la firma, ¿verdad? Es prohibido utilizar una firma o sello que no aparezca registrado. Y eso ya lo vimos en el artículo 77 del Código de Notariado. Por favor, veamos el artículo 77 y pueden poner ahí al margen, pueden poner ahí ver artículo 77 del Código de Notariado. Para que ustedes tengan al margen las leyes o los artículos de las leyes que tengan referencia a lo que estamos leyendo. Por favor, miremos el artículo 77. En el artículo 77 del Código de Notariado dice que le es prohibido al notario. Le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Hace una salvedad. En eso sí quiero hacer énfasis. Cuando yo les hice esa pregunta, porque esa era una pregunta de una variante del examen, ¿qué le es prohibido? Y me ponían lo que le era permitido. No, yo estaba preguntando, por eso hay que leer la pregunta y seguir instrucciones de leer. Ahí decía que le es prohibido al notario según el artículo 77 del Código de Notariado, no que le es permitido. Sí, yo me confundí. ¿Verdad? Es que porque no leen, chicos, tienen Ya que después leer. había leído, ya había escrito con la Ajá. Le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Sí puede, lo que sí puede, eso no le es prohibido. Aquí hay una salvedad a la norma o al artículo, porque dice, sin embargo, podrá autorizar con la antefirma por mí ante mí lo siguiente. Y ahí dice su testamento, donación, los poderes que confiera, la sustitución de los poderes, los actos en que resulte solo obligaciones y no derecho, y las escrituras de ampliación, aclaración que tengan por objeto enmendar errores u omisiones de forma. Porque si no son omisiones o errores de forma y son de fondo, no lo puede hacer por mí ante mí. Tienen que comparecer los otorgantes. Bueno, eso sí, hay una salvedad, hay un sin embargo. Ese sin embargo quiere decir que eso sí le es permitido, pero la pregunta no decía que sí le es permitido al notario, sino que decía que le es prohibido al notario según el artículo 77 del Código de Notariado. ¿Estamos claros? Hay que leer bien las preguntas para responder correctamente las respuestas. Entonces, le es prohibido autorizar actos o contratos en favor suyo o de sus parientes. Ahí estamos bien. Si fuera juez de primera instancia, en el segundo inciso, si fuera juez de primera instancia facultado para cartular, secretario o procurador,
autorizar actos o contratos relativos a asuntos en los que esté interviniendo. Otro inciso, tercero, extender certificación de hechos que presenciares sin haber intervenido en ellos por razón de oficio, solicitud de parte o a requerimiento de autoridad competente. Eso también le es prohibido. Y también le es prohibido autorizar o compulsar instrumentos públicos o sus testimonios antes de que aquellos hubieran sido firmados por los otorgantes. ¿Cómo voy a extender yo un testimonio o voy a compulsar o autorizar un instrumento público para que surta efectos si no lo han firmado las partes, los otorgantes? Eso no se puede. O sea, eso de que haga el documento y usted lo va a firmar y va a extender copia o va a extender la copia, eso no, porque no ha sido firmado por los otorgantes y las demás personas que intervienen, ¿verdad? Entonces, Perdone que la interrumpa, o sea que es prohibido el 1, 2, 3 y 4, pero sí puede autorizar el A, B, C, D y E. del inciso primero, exactamente, porque tiene una salvedad, ahí lo dice. Sin embargo, podrá autorizar, dice. O sea, eso sí puede hacerlo, siempre y cuando sea su testamento o donación por causa de muerte y sus modificaciones o revocaciones. O sea, el notario sí puede hacer su testamento, sí, no le es prohibido su propio testamento o donación por causa de muerte. Los poderes que confiera y sus prórrogas, modificaciones y revocaciones, la sustitución parcial de poderes que le hayan sido conferidos, etcétera. Ahí están los incisos. Bueno, seguimos. ¿Qué le es prohibido? Seguimos con las prohibiciones. Que la inciso 5, que es la que nos compete, y ahí en el inciso 5 usted puede poner artículo 2 del Código de Notariado. Porque cuando usted vea el inciso cuando usted vea el inciso tercero del artículo 2 del Código de Notariado, usted hace referencia al artículo 77, el inciso quinto, porque dice que le es prohibido usar firma o sello que no estén previamente registrados en la Corte Suprema de Justicia. ¿Estamos claros ahí? Sí, ¿verdad? Espero. Sí, Leida. Bueno, ahí estamos. Sí, licenciada, Entonces, gracias. bueno, entonces ahí tenemos esto. Y el cuarto inciso del artículo segundo, donde dice que se requiere requisitos para ejercer el notariado, el último inciso, que es el cuarto, dice ser de notoria honradez, ser de notoria honradez. O sea que es, como yo les vivo diciendo desde el primer día de clases, que es un atributo necesario, importantísimo, sumamente importante o como ustedes quieran llamarlo, para ejercer la profesión del notariado. Yo creo que esto no requiere mayor explicación. Ya sabemos que debe de ser de notoria honradez. O sea, debe de ser honrado, pues, debe de hacer las cosas correctamente, no debe, imagínense, estamos hablando de que es un profesional del derecho, su cliente le tiene que tener la suficiente confianza de decir, yo voy con esta notaria porque sé que esta notaria es de notoria honradez. Es honrada, pues, no es una tremenda sinvergüenza, mañosa, mafiosa y todo lo demás. Sino, ¿qué confianza le puede tener a usted una persona que llegue a requerir sus servicios notariales si usted no lleva una notoria honradez? Y eso no lo va a decir usted, eso lo va a decir la gente que lo conoce, que la conoce, o lo van a decir sus actos, sus aptitudes que usted presenta, su forma de ser, su forma de comportarse y sobre todo cómo ejerce su profesión de notaria o notario. ¿Estamos claros ahí? Licenciada, perdone, pero en ese numeral 4, en el artículo 2 dice, para ejercer el notariado se requiere.
y Sí. describen ser guatemalteco, haber obtenido el título facultativo, ¿verdad? Ujú, Haber sido registrado en la Corte Suprema y ujú, ser de notoria honradez. Este ujú. último realmente es muy subjetivo, porque ¿cómo se determina la notaria que es notoria su honradez? Si él ya fue registrado ya se graduó de abogado y notario, ya se Ajá. registró en la Corte Suprema de Justicia y es guatemalteco natural, pues va a presumirse, como aquí dice, todo es de presunción de inocencia, él se va a presumir que es honrado. Pero realmente, licenciada, en los últimos 40 años, el notariado en Guatemala sí se ha visto afectado por gavillas completas de notarios que se prestan a procesos tremendamente pues incorrectos. Han habido bandas completas de delincuentes de notarios que se prestan a comprar y vender propiedades de personas que no llevan un control permanente en el registro de la propiedad. Se han prestado a situaciones de dejar a gente sin su patrimonio en las titulaciones supletorias. Entonces, ¿cómo todavía en este código notariado se puede demostrar la notaria honradez? Como usted bien acertadamente lo decía hace un momento, claro, en la práctica la sociedad la va a identificar, ¿verdad? Ujú. Así Usted es. está diciendo, dicen, la licenciada ella sí es correcta, ella no hace cosas imprudentes y todo es apegado a la ley, pero fíjese que uno mismo sin querer a veces provoca al notario, porque, por ejemplo, aquí en la universidad, ¿verdad? Le Ujú, dan a usted un contrato de servicios profesionales y le ujú, dicen, mire, tráigame firmado de que la fianza, ¿verdad? Y tráigame firmado acá donde comparece el decano y comparece usted para ver fe que el contrato se suscribió correctamente. Pero el decano no está con usted ahí con el notario en ese momento y uno le dice al notario, mire, hágame favor, es para la universidad. El decano no jamás va a poder venir por acá. Dice, mire, se lo voy a firmar, aunque no lo correcto, ¿verdad? Porque, pues, para ayudarlo. Entonces, si uno se apega taxativamente a este numeral, esas acciones pues no se deberían de dar por sencillas que parezcan, pero en la vida real se hacen porque pues saben que no hay delito ahí en ese proceso más que violentar una norma que está establecida en que deben de estar presentes las partes a la hora de Más que firmar el todo un contrato. principio, eso sería más que todo un principio de unidad del acto, ¿verdad? Claro, entonces yo creo que ese numeral 4, licenciada, realmente es muy subjetivo y Sí, no creo así que se es. cumpla a Mire, cabalidad en el tiempo. sí se cumple, pero es, como dijo usted, bastante subjetivo. Sí, es cierto. Y le voy a decir, es cierto lo que usted ha dicho. Todo lo que usted ha dicho tiene toda la razón. Y no le voy a discutir, don Jorge o don Arturo, no sé cómo le puedo decir, no sé cómo le dice su nombre. Arturo me dice normalmente, licenciada. Entonces, Arturo tiene razón en todo lo que dijo, pero sí se puede, porque o sea, usted en el transcurso o en el ejercicio de su profesión como notario, no estoy hablando abogado, usted va a sacar 3 títulos, abogado, notario y licenciado en ciencias jurídicas y sociales, estamos ahí. Pero usted ahorita lo que nos compete a nosotros es que ustedes, primero Dios, van a sacar su título de notario o notaria, ¿verdad? En su defecto. Es cierto que es bastante subjetivo, es cierto que hay notarios que desafortunadamente se han prestado a cosas ilícitas dentro de la profesión del notariado. Es cierto lo que usted dice también en cuanto a que cómo poder demostrar esto, pues eso solo lo va a hacer a través de sus clientes, como dijo usted, de las personas que lo conocen, que lo buscan para que usted les trabaje. Por ejemplo, yo tengo más
o sea, yo ya tengo más de 25 años de ser notaria, gracias a Dios. Y tengo gente que todavía me busca y me busca porque me conoce. Ahí está el detalle, ¿verdad? Cómo les he trabajado en todos estos años y cómo es que ellos sienten la confianza, así como uno siente la confianza de ir con su médico de cabecera, también las personas vamos a sentir la confianza de acudir con el notario o notaria porque nos ha demostrado en el transcurso de su profesión o en el ejercicio de su profesión y principalmente de notariado, que ha sido de notoria honradez. No todos, porque usted tiene razón. Lamentablemente, a veces hay notarios que no han sido lo suficientemente honrados o probos en eso. Sí, tiene razón. Incluso hasta tienen impedimentos, ¿verdad? Precisamente cuando son condenados por algún delito de falsedad o de otros delitos codificados en el Código Penal, ¿verdad? Ahí Pero, habla del inciso 4, ¿verdad, Linda? Del artículo 3. exacto, estoy hablando del inciso 4, pero más que todo uno, con su proceder, es que la persona, o sea, usted no va a andar diciendo en la calle, ay, no, mira, yo soy de notoria honradez, vieran que yo, no. Usted no necesita decirlo, usted necesita demostrar que es así con sus actos. Tristemente, en nuestra profesión se ha dado de que hay de todo, como en todas las profesiones, ¿verdad ustedes? En todas las profesiones se da de todo. Y por eso era que yo les comentaba que a veces, lamentablemente, la fe pública la ponen en duda en algunos lugares cuando le dicen, tráigame autenticado el DPI, pero también me trae el DPI original. Como quien dice, por si no es, quiero verlo. O sea, eso es poner un poco en duda la fe pública, ¿sí o no? Sí, Porque si un notario me autenticó mi DPI, es porque tiene fe pública. Y si lo hizo el notario, no me tendrían por qué estar pidiendo originales, porque por eso está legalizado, ¿o no? así es. Sí, licenciada. Pero a veces pasa eso, por lo mismo, don Jorge, que usted ha dicho, que lamentablemente, en el ejercicio de la profesión, hay a veces las personas cometen o cometemos errores y por eso sí hay que tener mucho cuidado en esto. Hay que poner en alto nuestra reputación, pero también nuestra profesión como tal, al gremio, para que no digan, ay, los notarios son así. No todos los notarios. Hay notarios que son de notoria honradez, hay notarios que son probos, hay notarios que son correctos, y yo quiero ser una o uno de ellos, ¿verdad? Aunque tenga pocos clientes, pero yo a los pocos clientes que les puedo servir en el ejercicio de mi profesión, que hablen y que sepan que yo voy a tratar de hacerles un buen trabajo, ¿verdad? Y sobre todo voy a ser honrada en todos mis actos. Pero eso es una cuestión, como dijo don Jorge, bastante subjetiva, porque ahí entra en juego principios, valores y formación que le han dado a uno desde su casa. Así es. ¿De acuerdo conmigo, don Jorge? Totalmente, licenciada. Totalmente de acuerdo con usted, licenciada. ¿Y los demás también? Sí, licenciada. Estamos de acuerdo. Y pregunto si están de acuerdo porque ustedes van a ser notarios, ustedes son los futuros, nosotros ya vamos para afuera, pero ustedes son los futuros notarios y notarias. Y por favor, es muy importante. En esta vida tenemos que dejar huella porque todos nos vamos, tarde o temprano todos nos vamos, pero dejar una buena huella en la vida, en nuestros actos personales, ya no digamos profesionales. Usted sabe lo que cuesta graduarse para ir a hacer cosas que no se deben hacer.
O sea, graduarme me ha costado, me cuesta un montón porque yo quiero hacer las cosas bien, porque quiero sacar mis títulos correctos como debe de ser, porque me he esforzado, porque estoy estudiando, porque ahorita en lugar de estar viendo televisión estoy recibiendo un curso de notariado, porque me costó llegar, porque esto, porque lo otro, por lo que sea, ¿verdad? Entonces, ¿por qué voy a tirar a la borda, como dicen, tanto esfuerzo y tanto sacrificio de no hacer correctamente las cosas? Primero, si yo soy una persona de fe, tengo que tener principios, valores, modales, costumbres, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí estamos. Ya me emocioné, sigamos en otra cosa. Ligda, perdona que la interrumpa. Solo en el inciso 3 podemos concatenar con el artículo 37 y 41 de la LOE, perdón. Está bien, 37, artículo 37, que son los requisitos de la LOE, de la Ley del Organismo Judicial, que son los requisitos de documentos extranjeros. Y perdón, usted me está hablando del numeral 3, del artículo 2. Sí, donde está haber registrado, pero eso es haber registrado en la Corte Suprema. El título facultativo. Ajá, esa era mi pregunta, si lo podíamos concatenar o no. Porque como aquí habla de los documentos provenientes, admisibles y provenientes del extranjero, que para que deban surgir efectos en Guatemala. No, eso lo puede usted mejor en el artículo, se podría hacer en el artículo 77. Con el artículo 77, con eso Sí, dejamos. con el artículo 77 porque es cuando estamos hablando de, permítame, lo voy a ver por aquí, es que lo leímos, permítame. Vamos a ver. No, es donde estábamos viendo lo de la que podía. Sí, Bien, licenciada, dijo que el numeral del artículo 2, el numeral 3, le pusiéramos la anotación, ver artículo 77 del cierre del Código Notariado. Sí, pero es que su compañera me está hablando de la LOJ. Y estamos hablando de la Ley del Organismo Judicial en cuanto a los documentos provenientes del extranjero. Si quiere, déjenlo ahí, pero eso es más que todo para un documento proveniente del extranjero o cuando el notario va al extranjero a hacer un documento de papel simple, viene y lo protocoliza. Más que todo es para ese tipo de cuestiones, ¿verdad? Si usted quiere, lo deja ahí, si a usted le funciona. Está bien. Le voy a hacer alguna noticia solo para documentos que se realicen, ¿verdad? Bueno, está bien, la cosa es que no le confunda, ¿verdad? Bueno, estamos ahí. Esos son los requisitos para ejercer el notariado. Ahora, en el artículo 3, pero fíjense bien, vamos a ver mejor, espérense, todavía no. Tenemos en el artículo 3 el impedimento para ejercer el notariado. En el artículo 4, ¿quiénes no pueden ejercer el notariado? En el artículo 5, ¿quiénes sí pueden ejercer el notariado? Veámoslo así para que no se les confunda. Artículo 3, ¿quiénes tienen impedimento para ejercer el notariado? ¿Quiénes impedimento? No es que no puedan, sino que, ¿cómo decirle? No es que no quieran, más bien es que no pueden porque tienen un impedimento. Primero, ¿verdad? Bueno, leamos, aquí los tenemos. ¿Quiénes tienen impedimento? No es que tengan un impedimento físico y no puedan caminar, no. Aquí están especificados quiénes tienen impedimento para ejercer el notariado. Esa es la palabra, impedimento. Bueno, subrayan. Primero, los civilmente incapaces. ¿Quiénes son los civilmente incapaces? Según el Código Civil, ¿quiénes son los civilmente incapaces?
Los menores de edad. Los A ver, ¿qué de artículo es? Léanlo, por favor. Léanlo. ¿Qué artículo es del Código Civil? artículo 9. Va, léalo, por favor, y haga su anotación. Puede poner ahí al margen, ver artículo 9 del Código Civil. Léalo, por favor, compañera. Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que los priva de discernimiento deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden asimismo ser declarados en estado de interdicción las personas que por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes se exponen ellas mismas o exponen a sus familiares a graves perjuicios económicos. La declaratoria de interdicción produce desde la fecha en que sea establecida en sentencia firme y capacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos, pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probara que la incapacidad existía notariamente en la época en que se verificó. Gracias. Eso entonces, ellos son los civilmente incapaces. Se pueden declarar interdictos, sí, pero dice también que pueden declararse nulos todos aquellos actos donde ellos intervinieron y ya tenían ese impedimento. Eso es lo primero. Lo segundo, los toxicómanos y ebrios habituales. Es que como una persona que tiene una adicción que puede ser de, por ejemplo, ser alcohólico, ¿creen ustedes que podría ser un buen notario o notaria? Y no lo digo despectivamente, lo digo porque ¿cómo puede ejercer una profesión tan importante como ser notario, como ser notaria, y poder llevarle sus asuntos a otras personas, poder redactar y autorizar instrumentos públicos notariales, ya sea protocolarios o extraprotocolarios, si tiene algún tipo de adicción? ¿Se puede? Me pregunto yo, ¿se puede? Yo no estoy diciendo, yo no tomo, pero yo no estoy diciendo que haya alguien que vaya a la fiesta y se eche sus traguitos. No estoy hablando de ese tipo de personas. No. Estoy hablando de personas, como establece aquí la ley, que ya son toxicómanos y ebrios habituales. Habituales quiere decir que esto ya es una adicción, pues, ¿verdad? Y luego No, licenciada, no se puede. No debería. Exactamente, porque ¿cómo usted va a ir a confiarle a un notario que sabe que está bolito todos los días? ¿Podría? No, porque imagínense si le urge a uno un trámite, un testamento, algún documento, una compraventa o algo, y la persona ese día se puso a tomar, no le va a hacer el trámite como corresponde, ¿verdad? Y no solo por eso, sino porque qué confianza va a sentir usted de que si la persona se mantiene ebria, habitual, que es que no dice que usted vaya un día a ver un show, o que usted vaya un día a una celebración, o que la inviten a una fiesta, y usted ese día pues se tomó un su traguito, digamos, ¿verdad? No estoy hablando de eso, estoy hablando de un ebrio habitual. O sea, que ya es un tipo de adicción el que tiene, ¿verdad? A eso se refiere. Luego tenemos los ciegos. ¿Podría un ciego funcionar o redactar un instrumento público? ¿Ustedes cómo va? Los ciegos, los sordos, los mudos, ¿cómo se va a ir usted? Le va a decir al notario pase adelante y no escucha nada de lo que le está diciendo. ¿Cómo va? Y los que adolecen de cualquier otro defecto físico o mental que les impida el correcto desempeño de su cometido. Yo creo que eso está más claro al agua para ustedes. ¿O no? ¿Voy a alguna duda con eso? No creo, ¿verdad? No, licenciada, está bastante claro. Está bastante No había tomado yo en cuenta las personas que tienen
diferentes capacidades como los ciegos, los sordos y los mudos, ¿verdad? Porque no había una forma de interrelacionar o que ellos entiendan la voluntad de uno a la hora de plasmar algún documento o darle esa forma jurídicamente legal, ¿verdad? Y cómo ellos también van a autenticar por medio de la autenticación, o sea, la firma y sello, como si ellos no están leyendo lo que está firmando, ¿verdad? O escuchan, tal vez es sordo, el mudo, al menos puede leer, pero igual la ley establece bien claro que tiene impedimento y no puede ser en notariado. Aunque diga yo me lo puedo ver como le hago, no, pues no puede, tiene impedimento, artículo 3º del Código de Notariado. Y no es discriminación, es basarnos en la ley, ¿verdad? Ajá. Diga, Pati. Diga. Buenas noches. ¿Le escuchamos? Buenas noches, licenciada, con una consulta. Fíjese que yo acá donde vivo, hace las últimas elecciones, y el alcalde que él abiertamente lo decía que no sabía ni leer ni escribir. Y llegó a la segunda fase, todo. Por ejemplo, bueno, no es segunda ronda alcalde, pero por lo menos quedó en segundo lugar. Entonces, hoy por hoy, todo el mundo dice que él va a ser nuestro alcalde y el nombre y todo, ¿verdad? Entonces, a la hora de que licenciar, póngale que tiene incapacidad, porque viene de si no sabe ni leer ni escribir. Bueno, obviamente pues eso se aprende en 6 meses, pero en el caso de eso debiese ganado, no hubiera sido un impedimento. Para ser notario, no. O sea, porque no lo establece. O sea, me explico, eso tiene que pasar a ver el código municipal y la constitución. Pero a lo que nos compete ahorita, impedimentos para ser notario, claro que no podría, porque no sabe ni leer ni escribir. Entonces, ¿cómo le va a ir a regalar un instrumento público a otra persona si ni puede leer ni escribir? Claro que es cuestión también de los votantes que están eligiendo una persona que no tiene la capacidad o la facultad para poder llevar a cabo una buena un buen desempeño en su cargo. Porque no está lo suficientemente preparado para eso. Pero de ahí, ¿quién tiene la culpa? ¿Él o lo están votando por él que saben que no sabe leer ni escribir? Porque a la hora de realizar matrimonios, de plano tiene que ponerse a hacer tendría que tendría que hacer uso intensivo, me imagino yo, para aprender a leer y escribir, pero ahí no tiene la culpa el ciego, sino los otros que también están ahí votando por una persona, considero yo que no está facultada para desempeñar un puesto. No estoy hablando de discriminación, estoy hablando de que todas las personas que optamos por un puesto público o que optan por un puesto público, porque yo no estoy optando por uno, entonces deberían tener la mínima, por lo menos la mínima solvencia, y además deberían estar facultados para el efecto, ¿verdad? Digo yo, porque bueno, ahí está, pero eso es que la gente va a votar por ellos, pues esa es la cosa también, ¿verdad? Porque yo sé que no sabe leer ni escribir y no lo estoy juzgando ni tampoco lo estoy discriminando, porque todos podemos, puede ser que él no haya tenido la oportunidad de vivir, pero uno mismo puede ser autodidacta y se puede uno ir formando o estudiar de grande, que lo alfabeticen o meterse a una escuela por madurez, ¿verdad? Que hay para adultos, etcétera. Puede ser que la persona sea muy lista, puede ser que la persona sea muy inteligente, puede ser que la persona aprenda a leer y escribir, pero no, o sea, no se relaciona tanto con el notariado, porque es impedimento para ejercer el notariado, ¿verdad? Sigamos. Los que hubieran sido condenados por alguno de los delitos siguientes:
falsedad, robo, hurto, era lo que decía don Jorge, ¿verdad? Falsedad, robo, hurto, estafa, quiebra o invención fraudulenta. ¿Qué pasa con estas personas que meten ese tipo de delitos? Pues aunque tenían como requisito de ejercer el notariado, no fueron de notoria honradez, obviamente, porque fueron condenados por alguno de esos delitos, siempre y cuando sean inocentes, ¿verdad? Y como dijo alguien por ahí, la presunción de inocencia primero que prevalece o debe de prevalecer. Entonces dice, pues, el delito de falsedad aparece en el Código Penal, ¿verdad? Está la falsedad material y la falsedad ideológica. El robo, el hurto, la estafa, la quiebra o invención fraudulenta, cohecho e ilegalidad en la custodia de documentos, y en los casos de prevaricato y malversación que señalan los artículos 240, 241, 242, 243 y 288 del Código Penal. Eso en su momento ustedes vean los cursos de Derecho Penal, van a ver todo ese tipo de delitos. No nos vamos a detener en ello porque ustedes tienen esos cursos, ¿verdad? Y entonces ustedes van a ir viendo ese tipo de delitos conforme vayan avanzando en su carrera universitaria. Licenciado, perdone, solamente para aclarar a la compañera que hizo el comentario de que estaban eligiendo un alcalde que no sabía de escribir. Sí. El código municipal en el yo le refería al código municipal, pero no sé si es el 47 requisitos para el cargo de alcalde, síndico, concejal, y para ser el actual de síndico se requiere literal a ser guatemalteco y inscrito en el sistema municipal, literal estar en los derechos políticos. Y la letra C dice saber leer y escribir. O sea, siempre puede escribir para que corra para el alcalde, porque es uno de los requisitos para el cargo. Y aunque pudiera, por gracias a la observación que tiene prohibición expresa según el Código Municipal, muchas gracias, pero suponiendo que no la tuviera, yo voy a ir a votar por alguien que no sepa leer y escribir. Entonces, ¿quién es más ignorante ahí? ¿El señor que se está postulando o yo que voy a ir a dar voto a una persona que considero que no es apropiada para el puesto que va a desempeñar? Usted le respondió a la compañera porque le leyó el artículo correspondiente. Compañera, yo lo que le leyó Jorge, perdón, don Arturo. Compañera. Bueno, espero que todavía haya escuchado. Muchas gracias por la invitación. Ahí está claro, no se puede. Gracias. ¿Me escuchan? Ya perdió la señal. Se escucha. Gracias. Entonces, ¿hay alguna duda en cuanto al requerimiento para hacer el secretariado? No, pues sí. No, licenciada. Bueno, gracias. Ahora pasamos al artículo 4. ¿Quiénes no pueden ejercer? Aparte de tener implemento y aparte de no se puede ejercer. Porque hay primero en el artículo segundo vimos qué se requiere para ejercer el secretariado. En el artículo tercero tiene impedimentos que son cosas diferentes para que no se confundan, por favor. Aparte de qué necesito yo como voluntaria para ejercer el secretariado y aparte es qué impedimentos no me permiten por si tengo dentro de este artículo tercero alguno de esos impedimentos no lo puedo hacer, ¿verdad? Y ahora en el artículo 4 tampoco se puede hacer el secretariado, lo tengan en el inciso primero, autodecisión
alguno de los libritos que se refiere al artículo cuarto del artículo tercero, perdón, el inciso cuarto del artículo tercero que le leímos anteriormente, hace un segundo. Mismo tiene audio de sesión privado como hay en el Navidad. Bueno, aquí en Guatemala están cosas, ¿verdad? Bueno, como por ejemplo, quieran postular a una persona que no sabe leer y escribir para tal. Bueno. Después, segundo, los que desempeñan cargo público debe anexa jurisdicción. Tercero, los funcionarios y empleados de los organismos, en el inciso segundo, los que desempeñan cargo público. Se da cuenta, compañero, el leyó anteriormente, que no puede ejercer el empleado de desempeño de cargo público, también que debe anexa jurisdicción. En este caso, por ejemplo, ¿quiénes podrían ser los que desempeñen un cargo público que lleve a la jurisdicción? ¿Quién me puede poner algún ejemplo? Leerlo. Gracias. Tercero, los funcionarios y empleados de los organismos ejecutivo y judicial y de las municipalidades que dependen de los puestos del Estado o del municipio y además no puede el presidente del Congreso de la República. Más claro el aula, aquí lo dice. Y el artículo, perdón, el inciso cuarto del artículo cuarto, los adicionados por el artículo 1 del decreto de ley 35/84 de febrero, los no hayan cumplido durante el trimestre del año civil o más con las obligaciones que tiene el artículo 37 del Código. Los notarios que se encuentren en este caso podrán expedir los testimonios esenciales atrasados con los requisitos que establece el Código al efecto de sanar dicho impedimento. Los notarios siempre tenemos obligaciones previas y obligaciones posteriores. Dentro de las obligaciones previas, ahí ustedes, conforme vayan avanzando en el curso, las van a ir viendo. Pero dentro de las obligaciones, bueno, una obligación previa es pedir los documentos de identificación personal y además también pedir los documentos que acrediten si es, por ejemplo, el propietario de un inmueble, pues el testimonio que acredite la propiedad de esa finca o de ese inmueble, por tener ejemplo, nada. Pero cuando estamos hablando de obligaciones posteriores, usted va a utilizar una escritura pública de compraventa del inmueble. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, posterior a que usted hace la compraventa, tiene que extenderle el testimonio a la parte interesada, principalmente al comprador, de ese testimonio, y usted lo va a ir a inscribir o lo inscribe la persona en el registro correspondiente. En este caso sería el registro general de la propiedad. Pero además de eso, tiene que exceder el testimonio especial. Y ese testimonio especial no se lo va a entregar al cliente o a la persona interesada, sino que ese testimonio especial usted lo tiene que enviar al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles para que la ley le está requiriendo lo haga. ¿Qué pasa si usted no cumple? Porque no solo le exige, o sea, no solo dentro de las obligaciones posteriores, no solo está presentar los testimonios especiales, también están los avisos de cancelación de estructuras, los avisos de trimestrales y están, avisos de adhesión y todo lo demás, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si usted no cumple con esa obligación posterior que usted como notario tiene? Entonces, ¿qué sucede ahí? Lo están viendo aquí, que lo inhabilitan temporalmente. Eso sucede porque no cumplió
Y entonces, ¿pero qué pasa? ¿Será que me puedo así? No, simplemente usted va, hace su testimonio especial, lo lleva al Archivo General de Protocolos, al edificio JADE, lo presenta, ese sí va a pagar una multa si se pasa de los 25 días, y entonces ya lo sacan como quien dice de la lista negra, ¿verdad? No sé si le piden alguna otra, algún otro requisito, y entonces ya usted puede seguir ejerciendo en voluntariado. Eso es. Entonces, a eso se refiere que cuando usted no presentó testimonios especiales asados con los requisitos que establece el código, a efecto de sanar dicho impedimento, cuando ella subsana eso, entonces ya no tiene el impedimento para ejercer el voluntariado, y entonces ya lo puede hacer sin ningún problema. Pero mientras tenga, pues no puede ejercer el voluntariado, ¿verdad? Porque está, según el artículo 4, en el inciso 4. Ahí estamos. Entonces, no sé si hay alguna duda. ¿O alguien quiere comentar algo? No, licenciada, muchas gracias. Claro, licenciada. Excelente por el aporte que ustedes hacen. Aprendemos entre todos, ampliamos nuestros conocimientos. Buenísimo todos los comentarios y todas las aportaciones que ustedes hacen. A veces vamos un poquito más despacio, pero también es importante que lo platiquemos en la clase y no que solo veamos, porque solo para verlo pues pueden leer ustedes la ley, ¿verdad? Pero también es bueno que ustedes participen, y agradezco esa participación y esos aportes que hacen. Entonces, compañeros, a ver cómo seguimos con lo del paro mañana. Nos vemos, pero Dios, el jueves de forma habitual en la siguiente clase. No hay ninguna. Terminamos la clase por el día de hoy o por la noche de hoy. Y espero que mañana a los que les toque trabajar, pues les vaya bien, primero Dios, que tengan que salir, porque todos trabajamos, pero a ver cómo nos va, ¿verdad? Primero Dios, que todo bien. Gracias por la atención y por participar en la clase. Buenas noches. Adiós. Gracias a los compañeros de lo que vimos en la clase, por favor. Gracias. Adiós. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Gracias, igualmente. Adiós. Descansen.